Estamos haciendo un estudio sobre el Shemoneh Esrei, también conocido como la Amidad. Shemoneh significa 18, Amidad quiere decir de pie, y también la Amidad o el Shemoneh Esrei es conocido como el rezo silencioso. Hicimos una introducción del por qué los 18 y las 18 bendiciones y qué tenía que ver con el tetragrama. Y hablaba que las 18 bendiciones no son puestas porque sí. Es más, que hoy en día tenemos 19, pero todavía sigue llamándose Shemoneh. Que porque nuestros sabios designaron esta cifra, porque al repetir el sagrado nombre 18 veces, se trata de un número que forma el carácter de Hashem, y no solamente eso, sino el que sacó al pueblo de Misraim, el carácter de la libertad. El significado de esta repetición del tetragrama sagrado por 18 veces ha sido explicado ya en otras clases. En todo caso, lo que representa es su totalidad, la suma de 62 caracteres. De estos 62 caracteres, el nombre Hashem habla de la narración milagrosa de sacar al pueblo de Israel de la tiranía egipcia. Habla de la grandeza del Creador con toda su majestad. O sea que cada vez que tú y yo terminamos la amidad, de rezar una amidad, hemos dicho los 72 caracteres de Hashem. El poder de Hashem que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dice que está en su totalidad. Por eso es que hay una preparación que lo vamos a ver también cuando estudiemos más profundo el Shema Israel, donde hablábamos que el Shema Israel, ¿cuántas palabras tiene? ¿200 qué? 248, que representa los 248 partes o miembros del cuerpo. Entonces, cuando entramos al Shema Israel, luego viene la Amidad, representando que entramos con todo nuestro ser, con todos los miembros de nuestro cuerpo, a rezar, a declarar los 72 nombres de Hashem. La próxima vez que tú estés leyendo la Amidad, recuerda esto: al terminar, has recitado 18 veces el sagrado nombre y las 18 veces formando los 72 caracteres de Hashem. ¿Cómo están constituidas estas verajot? Las tres primeras verajot es una introducción de alabanzas, ya las explicamos. Las tres últimas son la expresión concluyente de la gratitud, y las bendiciones que están en intermedio deben considerarse como oraciones propiamente dichas. Entonces ya hicimos la oración, las tres introductorias, explicamos por qué Adonai. ¿Alguien se acuerda por qué empieza con Adonai? Empieza diciendo: abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Ese es un pasaje de un salmo. ¿Cuál es el salmo? 51. El Salmo 51. ¿Ok? Cuando el rey David está rezando y dice que mientras él cayó, se envejecieron sus huesos, porque él había caído con el pecado que había cometido, la transgresión que había cometido. Entonces es una tefilá que el mismo David proclama y dice: si hubieran sacrificios, yo haría sacrificios, yo mataría becerros, yo mataría los animales, ¿sí? Él se lamenta por su iniquidad. Él diría: yo haría los holocaustos, pero él dice: Eterno, te pido que abras mis labios, porque quiero darte un sacrificio de alabanza. Entonces, cuando estamos leyendo abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza, estamos recordando esa petición del rey David cuando se lamentaba por su iniquidad y decía: abre mis labios para que yo pueda darte una ofrenda a ti de alabanza. ¿Sí? Dice David: si tú hubieras querido sacrificios, yo te los hubiera ofrecido, pero tú no te complaces en los holocaustos.
David quiere proclamar la alabanza de Hashem en lugar de sacrificio y solicita con este fin su ayuda mediante estas palabras: Adonai, Sefaftá, Tiftaf. Como nuestra oración debe reemplazar también el sacrificio, el mismo verso ha sido escogido de manera introductoria. Yo ya les había dicho esto, pero miren qué hermoso. Cuando tú y yo hacemos la amidad, nos acordamos que esto viene de el lamento que sentía David por su iniquidad. Ahora, estábamos diciendo, ¿por qué empieza como Adonai? Este verso comienza así y su significado está determinado en el Shemoneh Esrei por un personaje muy especial, que ya lo dijeron por acá, Abraham. Porque Abraham en Bereshit 15:8 fue el primero en utilizar esta designación. Eso ya hablábamos ahí donde él empieza a mirar y reconoce a Hashem como el creador del universo, de la tierra. Entonces empieza con Adonai porque Abraham designa esto al reconocer a Hashem como el creador de todo. Entonces, cada cosa que estamos haciendo en el Shemoneh Esrei tiene un propósito, una raíz. Entonces, cuando tú dices Adonai, es por el conocimiento que tuvo Abraham de Hashem. Sefaftá, Tiftaf, Fillati, la teja es cuando David reconoce su condición y se lamenta por su iniquidad. Y hablábamos de por qué los patriarcas. Ahí sí yo creo que recuerdan, ¿cierto? ¿Por qué los patriarcas? Tenemos que pedir por mérito de alguien más grande, por alguien que de verdad ha hecho algo, ¿sí? Y una cosa muy linda que aprendimos ahí de los patriarcas es porque ellos conocieron a Hashem. Y dice que tanto Abraham como Isaac, como Jacob, se empeñaron en conocer a Hashem personalmente. Y que por eso el Shemoneh Esrei, la Amidad dice: el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y que por qué no podemos decir Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Porque cuando él anteponen Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, están haciendo referencia al conocimiento que cada uno de ellos tuvo de Hashem. Entonces no era solamente el Elohim de Abraham, decía Isaac, es mi Elohim y lo conocí, entonces también es mi Elohim. Entonces, como es su Elohim, dice el Elohim de Isaac. Y entonces Jacob no fue suficiente como que fuera el Elohim de mi papá y de mi abuelo, sino que se empeñó en conocerlo y lo hizo para sí su Elohim. ¿Se acuerdan? Que tuvimos unas 2 clases explicando esto, bellísimo. Por eso cuando tú y yo hacemos la amidad, recuerda, no te puedes saltar esto, tienes que decir el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. ¿Ok? Sí. ¿Y por qué pedimos en los méritos de ellos? Porque ellos fueron probados, porque ellos buscaron el conocimiento de Hashem. Aquí hablábamos también por qué dice inclinar el cuerpo, agacharse y luego levantarse. A ver, yo sé que esa tú te la sabes. ¿Por qué está aquí Baruch? Nos inclinamos. Atá, nos enderezamos. Cuando decimos Adonai, no podemos estar inclinadas, tenemos que estar levantadas. ¿Tú te acuerdas de dónde sale esto de inclinarse? Por el episodio de Eleazar, el siervo de Abraham. Muy bien, yo sabía que lo sabías. En Bereshit 24:48 dice: me he inclinado, me he posternado delante de Hashem y he bendecido a Hashem, el Elohim de mi maestro Abraham. ¿Sabías tú que esto viene de una raíz de la inclinación de Eleazar cuando fue enviado a buscar esposa para Isaac? Cuando él se inclina y ve que Hashem le responde, dice: me he inclinado y me he posternado delante de Hashem. Entonces de aquí es donde viene esa raíz. Mire qué mérito tan grande tiene este siervo, que esto de inclinarse viene de Bereshit 24:48, cuando él se inclina. La relación de una persona que no creció escuchando de Hashem por sus padres, por sus abuelos, tienen un gran mérito.
porque es como esa búsqueda que sintieron nuestros patriarcas con el fin de conocerlo. La relación que tú y yo hoy tenemos con Hashem ha sido construida, ha sido en esa búsqueda donde Él se dejó encontrar y donde Él nos da de sí para conocerlo. ¿Ok? Entonces es una cosa muy linda. También en la Midá, en el Shemón Esre, hablamos que hay unas reglas, que tú no te puedes inclinar cuando quieres, ni tampoco, pues sí, no cuando quieres, sino cuando el libro lo dice, porque esto ha sido totalmente preparado, cada palabra por los sabios, y que solamente quienes se podían inclinar más veces, quienes habían sido autorizados para inclinarse más veces, los reyes, ¿quién más? Y lo escogen los sacerdotes. Y esto es de acuerdo a unas palabras que se dice así: mientras más elevado sea el rango que ocupes, más obligado estarás a manifestar tu humildad delante de Hashem. Entonces, como ellos tenían un grado más elevado, ellos podían permanecer más tiempo inclinados, ¿sí? Sin embargo, el inclinarnos en momentos que no son, o encorvarnos, dice, o levantarnos o encorvarnos en momentos que no son, hoy se entendería no como un acto de humildad, sino de ¿qué? De orgullo. ¿Listo? ¿Qué más dijimos ahí? Bueno, con relación al conocimiento de Hashem, si quieren las que estén interesadas, leer sobre el conocimiento de Hashem, el conocimiento que ellos tenían de Hashem, una cosa muy, muy linda. Después del conocimiento de Hashem, vemos que nuestros patriarcas buscaban a Hashem con todas las fuerzas de su alma, y que todos consiguieron hallarlo. Y Él, el creador de la naturaleza de los hombres, se convirtió en la luz de sus vidas, en la luz, el inspirador de sus actos, el protector, su esperanza, su confianza. Es una oportunidad para recordar cuando conocimos a Hashem, ya que el escuchar estas palabras es una oportunidad para volver al primer amor. Cuando tú y yo buscábamos a Hashem, buscábamos sus secretos, buscábamos conocerle, sentíamos que Él nos hablaba, sentíamos que su luz estaba ahí encima nuestro, sentíamos que si caminábamos, su luz se caminaba con nosotros. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con eso? En el principio Él nos llama con tanto amor y se manifiesta de esa forma y nos enamora, y luego entramos a otro nivel, el nivel del conocimiento, que también es muy importante para madurar. Pero no perdamos eso, tenemos que volver a ese amor. ¿Después qué? Nos ajusta porque nos ama. Pero todas hemos pasado por eso. Esta semana llegó una persona nueva y me impactó tanto, me inspiró tanto escucharla, porque era ese amor por Hashem, Él conmigo, y lo siento, y me guía, Él conmigo. Era una cosa tan inspiradora que yo decía, todas tenemos que de alguna manera retornar a ese amor por Hashem, donde Él dice, y si no tengo que trabajar en Shabbat, pues no trabajo, y se pega y lo dice, y la convence y la enamora, y obediencia, es una cosa tan bonita. Y yo decía, qué inspirador. Y todas Hashem nos ha llamado así, nos enamora de Él, y nos hace creer. No, Él no nos suelta. Es que ya tiene otra forma de trabajar. Ya dice, ya no necesito demostrarte que existo, ya no necesito demostrarte con pruebas. Antes porque no me conocías, ahora ya me conoces y sabes de lo que soy capaz. Ya no necesito que tú busques una experiencia para creer en mí, ya crees en mí. Por eso pasamos a otro nivel, al nivel del conocimiento. Pero digo, no perdamos eso. La plegaria nuestra debe ser un deleite, hablar con Él. Lo necesito, te necesito, Hashem, tú eres el todo para mí. Mira cómo decía, era la luz de sus vidas, era el inspirador de sus actos, era su protector, su esperanza, su confianza.
¿Eso es Hashem para ti y para mí? ¿Hoy es la luz de tu vida? No, mi esposo es la luz de mi vida. No, mis hijos es la luz de mi vida. Shalom, ¿es el inspirador de tus actos? Dices, yo voy a hacer esto, ¿por qué? Porque es que yo sé que a Hashem le agrada. Y el que todavía no guardo Shabbat, ¿por qué? Porque es que me inspira a hacer esto, me inspira a hacerse de acá, me inspira a ser bondadosa, me inspira a no pecar más en este asunto, me inspira a no mentir. ¿Es el inspirador de tus actos? ¿Es tu protector? ¿O sentimos temor todo el tiempo? Que si paso, que si no paso, que si voy, que si entro, que si salgo. Es su esperanza, es su confianza. Esto fue Hashem para Abraham. Él fue calificado como amigo de Dios. Abraham vino, pero los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no se contentaron con el conocimiento de Hashem. No se contentaron por lo adquirido por la educación paternal, sino que se esforzaron en buscar personalmente a Hashem. ¿Ok? Y es por eso que en esta verajó decimos, por los méritos de Abraham, de Isaac, del Elohim de Isaac y del Elohim de Jacob. Bueno, en la parte de los atributos, vamos a la parte del poder de Elohim. En la parte del poder de Hashem, ¿qué hablamos ahí? Dice, el que ayuda, salva y defiende. ¿Cierto? En una tradición, en esta dice, la ayuda o ser, la salvación, Moshiach, y la preservación de todo peligro, Maguen. ¿Quién se acuerda por qué esta razón, por qué esta plegaria termina con Maguen Abraham? Si acabé de decir que tanto Abraham como Isaac y como Jacob conocieron a Hashem. Entonces, ¿por qué dice Adonai el protector de Abraham? El defensor de Abraham. ¿Quién se acuerda? Es cuando los paganos se preguntaban por qué Hashem protege a Abraham, por qué lo libró del horno ardiente, por qué lo libró de los reyes. Hashem responde, porque incluso cuando yo le dije que sacrificara a su propio hijo, esa es la clave, él obedeció con toda confianza. Por eso está aquí puesto protector de Abraham, en los méritos de la queda, lo que él hizo, por este motivo, bajo mi protección, diciendo que Hashem bendiga a sus descendientes y se acuerden diariamente en el curso de sus oraciones esta solicitud que yo hice. Hashem es el escudo de todos aquellos que se acercan a Él y lo buscan por protección. Por esa quedad, hoy tú y yo, años después, tenemos que acordarnos que como protegió a Abraham, nos va a proteger a nosotras. Entonces, cuando tú leas defensor de Abraham, acuérdate, está hablando que de la misma forma que protegió a su hijo Abraham, nos puede proteger a nosotras. Y terminando con el resumen, hablamos del poder de Hashem. Dice en su Sidur, poder de Dios. Dice, tú eres todopoderoso por toda la eternidad, oh Hashem, tú eres quien resucita a los muertos y era abundante en salvar. Y sin leer, ¿qué hablamos del poder de Hashem? ¿Qué se acuerdan cuando leen ustedes del poder de Hashem? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Ustedes se dan cuenta, el poder de Hashem, la primera parte dice que resucitas a los muertos, pero luego dice, él hace descender el rocío, como ahora ya empezamos después de Pesach, y cuando ya vamos hasta Shemini Esrei, después de Shemini Esrei se dice, él hace soplar el viento y descender la lluvia. ¿Por qué estos dos eventos están puestos en el poder de Hashem? ¿Por qué? Porque Él controla la naturaleza. Porque Él controla la naturaleza, porque Él resucitará a los muertos. Dice que la caída de la lluvia se cuenta entre los fenómenos que escapan de todo cálculo humano. Hoy pueden decir que va a pasar esto, pero si Hashem no quiere, no llueve, o si Hashem quiere, llueve, ¿sí? Y se refiere al don de la conservación de la vida y como el alma entera que triunfa de la muerte. ¡Ay, qué lindo! Está perfecto ahí. Metieron la resurrección de los muertos con el poder de la creación, que le hace descender las lluvias, ¿sí? Y el rocío, el soplar el viento, con la resurrección de los muertos. Y está explicando por qué. Y más adelante habla que Hashem
resucitará a los muertos con un rocío celestial, dice el Talmud. Entonces por eso lo une con, él hace descender el rocío, él hace soplar el viento y descender la lluvia, dependiendo del tiempo que tengamos que hacerlo. Recuerden que no se dicen los dos, se dice el de arriba, entre Pesach y Shemoni Esrei, y después de Shemoni Esrei se hace el de abajo. Porque ahorita ya no necesitamos lluvias. Ahorita si caen lluvias en Israel, ya son tomadas como juicio. ¿Sí? Ahorita con el rocío es suficiente para que dé fruto. ¿Ok? Entonces, una de las partes más importantes que hemos estudiado acá es esta parte del poder de Hashem. Cómo Él toma la resurrección de los muertos, el Sidur, todo lo que tenemos ya está totalmente preparado. La resurrección de los muertos con el poder que Él tiene sobre la naturaleza. Y termina diciendo que así nos resucitará con un rocío. ¿Ok? Uniendo las dos. Bueno. Y la que teníamos para hoy era la santidad y la sabiduría. Entonces en 15 minutos voy a resumir la santidad y la sabiduría. Ustedes pueden ver en su Sidur que dice santidad el nombre Hashem. Ata Kadosh, Beshincha Kadosh, Udoshim, Behol, Yon, Aleluya, Selah, Baruch, Ata Hashem, Ael, Hakadosh. ¿Qué estamos diciendo? Tú eres santo, tu nombre es santo, y santos te alaban todos los días. ¿Qué hay de especial en esta bendición? Esta verajá se relaciona con el tercero de los atributos de Hashem. Temible. Le estamos diciendo, tú eres santo, la explicación aquí, que santo se relaciona con temible. Si pudiéramos decir, tú eres temible, tu nombre es temible, ¿cómo sería esa traducción para nosotras? ¿Cómo diríamos eso? Ya sabemos que esta bendición Sí. Donde dice te bendeciremos y te reverenciaremos conforme al consejo de los santos serafines. Esto se hace cuando hay minyan. Cuando no, lo hacemos en silencio y pasamos a Takados Beshinhakados, que es la que acabamos de leer. ¿Ok? Quería decir que es tan seria esta tefilá que habla del tercer atributo de Hashem que toca aquí, que significa temible, referenciado. Ella pone en relieve la santidad, pues la santidad de Hashem significa su libertad absoluta, que trasciende todas las contingencias materiales y todas las imperfecciones morales. Esta es considerada como el origen y la fuente del temor de Hashem, la santidad. El Talmud deduce esta atribución de varias expresiones del pasaje, Norá, Elohim, Mikadeja. Tú eres temor, oh Hashem, a partir de tu santidad, según el Tejilín 68:36. Tú eres santo y por otra razón tu nombre es temor. Esto es otra versión. Están diciendo que la santidad de Hashem, el temor de Hashem, tiene que ver con la santidad. ¿Ok? Tiene por fin el formular para uso de aquellos que no pueden asistir a las oraciones en común. Entonces se pasa a Takadosh, que hace eco de una kedusha pública, porque la parte de arriba la hacemos cuando hay minyan. ¿Y qué representa un minyan? ¿Qué representa un minyan? ¿Qué representan los 10 hombres? Un pueblo, ¿cierto? Por este motivo se ha establecido una variante. Entonces, entre las primeras verajot constituyen un todo, verajot, pues están consagradas a los 3 atributos principales de Hashem. Quien quiera que cometa un error en la lectura de este pasaje o de este fragmento, en el caso nuestro cuando no tenemos minyan nos toca en Atakadosh, ¿qué debe hacer? Tiene que regresar al comienzo y hacer toda la oración completa. Es tan importante esto que no nos podemos saltarla. ¿Sí? Entonces, como no siempre tenemos el minyan, entonces hacemos la parte corta. Sí. Pero dice que es tan importante que si de pronto te saltaste o cometiste un error, tienes que volver a hacer la mida. Desde el inicio.
Sí, dice hacerla completa. Sí, está cerquita. En esa parte no sé. Dice, la Kedushá representa la proclamación cotidiana de la santidad divina por Israel. Aquí habla. Según el contenido textual transmitido por los profetas, representa esto que estamos diciendo, la Kedushá de un coro celestial. Entonces, los profetas revelaron esto representando la Kedushá de un coro celestial. ¿Recuerdan ustedes antes de esto que cómo entramos a la Midá? ¿Cómo entramos a la Midá? Hemos dicho Shema. Hemos dicho Shema, que representa que entramos con nuestros miembros, toda, completita, a la Midá. Y cuando entras a la Midá, ¿cómo entras? 3 pasos atrás, 3 pasos adelante, piernas cerradas. Piernas cerradas, sí. Bien, es la conexión a donde quería llegar, como los ángeles. ¿Y cuándo se completa esa representación de como los ángeles? En esta parte, cuando estamos diciendo la Kedushá. En esta parte, tú eres santo y tu nombre es santo y santos te alaban todos los días. Entonces dice que esto fue revelado por los profetas como un ejemplo de la Kedushá de un coro celestial. Es recitada de una forma muy solemne, donde se alteran el oficiante y sus asistentes. No puede ser dicha más que en presencia de 10 hombres adultos. Esta oración representa el punto culminante de la oración pública. Su contenido está consagrado a la glorificación de la insondable unidad de la esencia divina, como lo hemos mostrado ya en la Kedushá del coro angelical. Israel no dispone en absoluto a una Kedushá o una santidad diferente a la de los ángeles, a la de un coro celestial. Por lo tanto, no procura formularla de manera diferente, sino por el contrario, armonizar su glorificación con la de los ángeles. Y alguna vez vimos un tema aquí que llegaba el momento en que nos uníamos con los ángeles, en el momento de la Midá, que decía que es el punto máximo de la tefilá, porque era, no recuerdo si ustedes estaban, que hicieron una montañita, y en el cúspide de la montaña estaba esta Midá, ya, donde nos uníamos con el coro celestial. Y es en esta parte precisamente donde proclamamos la santidad de Hashem, que estamos en esa hat. Entonces, cuando Israel está leyendo la santidad de Hashem, representado en esta parte de la Amidá, ¿qué está haciendo? Quiere conectar lo celestial con lo terrenal. E Israel, al pronunciar la Kedushá, quiere asemejarse a la corte celestial, incluso en la vestimenta, incluso en la ¿qué? En la posición, ¿sí? Sí. Al igual que los ángeles, se yerguen con los pies juntos alrededor del trono divino, según está en Ezequiel 1:7. Se alza sobre las puntas de sus pies y dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Sí saben ustedes que en parte de la Kedushá, cuando está esto que está en negrilla, se levantan con los pies, tenemos los pies cerrados, y si está así el minyan, tenemos que, ay, como que ya, queremos estar allá, ¿entienden? Si es el momento en que estamos unidos con el coro celestial, es justo donde, cuando está el minyan, queremos levantarnos. Atacados, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eso tiene un sentido de ser. ¿Sí? Que queremos en ese momento conectarnos al alzar la punta sobre nuestros pies, como queriendo que unirnos a esas sagradas esferas superiores y elevarnos al servicio del Creador. Uy, qué hermoso. Tú haces Baruch Atah Adonai. Si tú te quedas aquí, no reconoces que Hashem te puede sacar de la circunstancia donde estás.
cuando estudiamos esa parte de la inclinación, decía que tú te agachas y te levantas en su nombre, porque dices, sí, ahorita estoy agachado con mis cargas, con mis problemas, pero yo sé quién es el Elohim de Abraham, de Isaac, y el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que me levanta. Si tú no te levantas, no estás haciendo un reconocimiento que Él te va a sacar de esa situación. Entonces todo tiene una razón de ser. Entonces, entendimos por qué es tan importante esta parte de la santidad. Es el momento hermoso donde el pueblo, o sea el Minyan, y nosotras entramos y nos conectamos con los ángeles, ¿sí? Deseando unirnos en una alabanza. Cuando Israel dirige su alabanza por medio de esta Kedushá, no le resta sino expresar su voto, que es a la vez su confirmación respecto al ver compartido su conocimiento de Hashem por la humanidad entera, con el fin de que Hashem, el Eterno, reine por toda la eternidad, de generación en generación, que es como lo dice aquí. El Eterno reinará por siempre jamás. Tú, oh Hashem, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. ¿Ok? Maravilloso. Y hoy vamos a terminar con la sabiduría. Venía hasta arrepentimiento, pero no vamos a alargarnos más. Vamos a hablar del por qué empezamos con la sabiduría. ¿Listo? En la traducción de algunos Sidur, en el Birkei Shlomo dice discernimiento. Discernimiento. Tú favoreces al hombre con inteligencia y das perspicacia al ser débil. Fortaleces con un don de inteligencia y das perspicacia y sabiduría. Bendito seas tú, Hashem, proveedor de la sabiduría. En la otra traducción dice, tú agracias al hombre con conocimiento, enseñas entendimiento al ser humano, de ti mismo con gracia, otórganos tres cosas: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y de esto hemos hablado en las parashá, cuando Hashem demuestra la construcción del Mishkan. Y dice que Él escogió a estos dos hombres con la inspiración para hacer las cosas del Mishkan y les otorgó sabiduría, entendimiento y conocimiento. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Sí? Dice Hokmah, Binah, Ba'adat. Da'at. Ok. La primera imploración personal que el judío dirige a Hashem no es por dame material, no es por dame salud. Lo primero que el judío, aquí empezamos ya, terminamos la introducción, ¿cierto? Empezamos ya en el cuerpo del rezo como tal. Aquí empiezan las peticiones como tal. Y lo primero que usted y yo rezamos no es por materialismo, ni siquiera es por salud, es por la luz del Espíritu, es por sabiduría. Qué importante es el conocimiento, pues fue colocado en la cabeza de las oraciones de los días de la semana. La sagacidad, la fuerza espiritual que ha permanecido como el secreto de la potencia espiritual de Israel en medio de todas las pruebas de la historia. Es danos sabiduría, danos entendimiento y danos conocimiento. Y ahí tú dices, estoy en esta prueba, pero dame sabiduría para salir adelante, el conocimiento para saber qué debo hacer, el entendimiento para actuar correctamente. ¿Sí? Nosotros lo primero que pedimos es por ver la luz espiritual. Deben ser reconocidas por cada judío como integrantes de las primeras peticiones que se deben formular a la benevolencia de nuestro Creador. Incluso en el correr de los días laborales, lo que se pide en primer lugar no tiene que ver con el pan cotidiano, o ahí dice pan, material, casa, carro, beca, esposo, esposa, nada. Está pidiendo por sabiduría. No tiene nada que ver con el pan cotidiano. Importa subrayar que aún la lucha por la existencia en los días ordinarios no debe relegar a un segundo plano las exigencias del espíritu. Nuestra preocupación primordial como judías debe ser siempre el valor espiritual.
A los ojos del judío, la vida humana significa un esfuerzo permanente hacia la búsqueda de lo verdadero. Aquí estamos pidiendo sabiduría para poder encontrar la verdad, para poder entender su verdad. Los dones de la inteligencia deben ser implorados. Implorados. Tenemos que implorar a Hashem que nos dé esto, porque así vamos a asegurar las ventajas materiales. Con sabiduría aseguramos, porque muchas veces, yo escuchaba alguna vez una enseñanza donde decía que teníamos que pedirle a Hashem sabiduría, pues para saber qué pedir, y alegría para cuando Él nos dé las cosas, porque uno le dice, dame una casa, pero uno no le da, dame la alegría para disfrutar de mi casa. Dame un carro, pero no tienes la alegría para disfrutar de ese carro, ¿sí? Andan amargados, o por ese carro pierden el chalón de la casa. Entonces tenemos que pedir inteligencia, como con inteligencia, dame la alegría para disfrutar de esto. Entonces debemos implorar, ¿qué? Implorar inteligencia. Esto debemos implorar inteligencia también mediante el estudio de su revelación, que se resume en la Torá. Por este motivo, el verso ha sido cotejado en relación con lo que le sucede. La función primordial de la inteligencia se expresa claramente en la composición abreviada del Shemoneh Esrei: Avinu, Adonai, Elohim, Lada, Darkeja. Y en Ata Jonan Tanu, Lemaat, Torateja. Cuando se hace una comparación con Jeremías 9:23, así dice Hashem: no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, se alabe el valiente ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Hashem, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Hashem. Se hace una comparación en Jeremías 9:23, donde no se alabe su propia sabiduría. Aquí estamos pidiendo a Hashem que no sea nuestra sabiduría, sino que Él nos otorgue sabiduría, entendimiento y conocimiento, pero para entender que las verdades de la Torá. Bueno, los cabalistas explican, estamos hablando de los tres términos, ¿no? Jokma, Binah y Badá, que sería sabiduría, entendimiento y conocimiento. Los cabalistas explican el término Da'at en el mismo sentido que Rashi en su comentario de Shemot 31:3, como Ruach HaKodesh, de la institución divina, o sea, el grado más elevado del conocimiento. También sitúa esta noción al final de la serie en Shemot 31:3, Jokma, Binah y Badá, lo explica como el conocimiento perfecto de los objetos de la creación. Entonces, cuando estamos pidiendo ahí, estamos pidiendo por sabiduría para entender la Torah, ese potencial espiritual para entender las cosas, para entender la verdad, lo decía, y los comentaristas explican que es un nivel más elevado de conocimiento que tenemos que pedir. Y otros refiere que Jokma, Binah y Badá, Rabbi Albo lo explica como que sería el conocimiento perfecto de los objetos de la creación, los organismos y los fenómenos terrestres, mientras que Binah significaría la ciencia que explica los nexos de dependencia y las relaciones entre estos elementos. Y la que nos falta, dice aquí, pero lo traduce como Haskel, sería la explicación adecuada de lo que ha reconocido como justo. De ahí se entiende la otra versión como brinda, como continuación de las tres palabras. En la última que les dije, que no lo pone como Ba'at, sino como Haskel, es la explicación adecuada de lo que se ha reconocido como justo.
Entendemos lo que estamos pidiendo ahí. Estamos pidiendo sabiduría, entendimiento y conocimiento. Estamos pidiendo conocimiento de lo perfecto, conocimiento perfecto de los objetos de la creación, Da'at, Binah, la ciencia que explica estos nexos de dependencia a estos elementos, y Ba'adat sería la explicación adecuada de lo que se ha reconocido como justo. Muy profundo, cada vez que pedimos discernimiento estamos pidiendo algo más allá de lo que conocemos ahora. Baruch Hashem, vamos a continuar con el arrepentimiento la próxima clase. Haznos regresar, Padre nuestro, a tu Torah, acércanos, Rey nuestro, a tu servicio, haznos retornar ante ti con un arrepentimiento completo. Baruch atah Adonai Harotze Bishuvah. Muy buenas noches, estamos estudiando el libro de Bani Tefilá. Estamos en la primera bendición, que se llama ¿cuál? La bendición de los patriarcas. Bienvenidas. Les dije al principio de este estudio que si terminábamos esto y no sabías de qué se habló, porque de pronto estás cansada, con mucho sueño, dice aquí que los patriarcas, esta bendición representaba el servicio divino que comenzó precisamente con Abraham, cuando ellos reconocieron, nuestros patriarcas reconocieron a Hashem como el Adón, como el Señor de todo el universo. También aprendimos que ellos no se conformaron con decir que era el Elohim de mi padre, sino que cada uno se preocupó por buscarlo, por hacer su Señor, por hacerlo propio. Aprendimos también que solo estos tres hombres fueron dignos del título de patriarcas. ¿Se acuerdan? Que no los hijos de Jacob, que no de pronto David, que no de otros famosos importantes también, sino solamente estos tres hombres. También aprendimos que las verajot que se hacen, ellos son los precursores, que el shaharit se hace por Abraham, que minjá se hace y que el marib o el arbit se hace por Jacob, ¿ok? Y ponía el caso de los inventores del teléfono y que como ellos se trasnochaban y que trataban de conectar todo, que hoy en día usted solamente picha un botón y llama y ya, pero en un principio no fue así, gente le tocó hacer el mérito para poder hacerlo. Aprendimos también que Hashem le promete tres cosas a Abraham, y esas tres cosas son las que el hombre cuando sale de su tierra pierde, que pierde fama, pierde dinero y posibilidad de hacer hijos. Pero Hashem le da a él precisamente esas tres bendiciones. Dice, te bendeciré, y dice que viene a Isaac, engrandeceré su nombre, y por eso hasta el día de hoy pues se dice que el Elohim de Jacob. Y sin embargo Hashem promete a Abraham, serás bendición, queriendo decir con todo esto que su nombre aparecería al final de la bendición de los patriarcas. ¿Cómo termina esto? Maguen Abraham, el escudo de Abraham. También aprendimos que eso del escudo de Abraham es una remembranza a qué acto, a qué hecho, a la Akedah, a la atadura de Isaac. Y entonces que de la misma forma que Abraham, en medio de una prueba tan difícil como fue entregar su hijo, creyó en Hashem y Hashem le dio la victoria, que cuando tú dices Maguen Abraham, porque tú en ese momento te agachas y dices Maguen Abraham, de la misma forma que él estuvo en esa prueba, tú me sacarás a mí, a tu descendencia. Porque también hablábamos que aunque otros dijeran que uno no podía decir que el Elohim de nuestros padres, que un converso no podía decir eso, vimos que sí, ¿verdad? Porque Hashem le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham y le dice que será padre de multitud de naciones. Y puesto que Abraham se conoce como el padre de las naciones, también se considera sus descendencias, o sea, una persona convertida, como descendencia de Abraham, y que también podía rezar de esta forma. También hablamos que cada judío era especial, que dos mentes no pensaban igual, y que con esta explicación no pretendemos que seamos clones de nuestros antepasados, ¿no? Sino que al contrario, sirvamos a Hashem con nuestra propia mente, con nuestro propio corazón y con nuestro propio carácter. Una parte muy linda que vimos en la clase pasada es que
el Maharal de Praga dice o predijo que en el plan divino de la historia la mayoría de los judíos de la era premesiánica serán seculares, estarán lejos del legado de nuestros patriarcas. Y que llegará un momento en que los judíos estarán tan perdidos que ellos mismos tomarán la decisión de arrepentirse y de retornar a su herencia. Y terminaba diciendo así: porque si todos los judíos sirvieran a Hashem solo porque le aceptaron la palabra de sus padres, el servicio sería un servicio mecánico, un servicio rutinario, un servicio sin vida. Pero Hashem quiere que la generación que reciba al Mesías, escuchen esto, por si usted no vino o no escuchó la clase, que la generación que reciba al Mesías esté en un nivel de entusiasmo, de amor por las mitzvot, que solamente esto se logra con una búsqueda personal, con una lucha por descubrir la verdad con mucho esfuerzo. Que esa será la generación cuando Mesías llegue. Muy lindo esto. Hablamos también de las cualidades personales de los patriarcas y cómo Abraham, su cualidad era la bondad, ¿no? Y servía a los hambrientos y a través de su necesidad física los atraía a bendecir a Hashem. Hablamos de las cualidades de Yitzhak, que representaba el atributo de la Geburá, de la fuerza, y con frecuencia pues el temor de Hashem. Y también hablamos del atributo de Jacob, que se dedicó a la característica de la verdad, que buscaba combinar entre la Gesed y la Geburá, la fuerza y la bondad, y un balance entre ellos. Vamos a hablar entonces ahora del renacimiento de la grandeza. El Elohim grande, poderoso y reverenciado. En estas 4 palabras hallamos la firma de los autores de la Amidá, los sabios de la gran asamblea. ¿Saben cuántos eran? ¿Yo les expliqué? 70. No, eran 120 sabios. De la gran asamblea, de los que recolectaron, eran 120 sabios. Y que llegaron en un momento donde el pueblo estaba mudo. Donde nuestro pueblo le habían quitado su lengua, le habían quitado su rezo, ¿okay? Y que fue una tarea muy difícil. ¿Cómo hacer para que ellos vuelvan a rezar? Entonces explica que los sabios de la gran asamblea del Talmud Yomá 69 explica que ellos merecieron el título de los sabios porque restauraron la corona de Hashem a su gloria original. En el desierto Moshe clamó que Hashem era el grande, el poderoso y el reverenciado. Esto está en Devarim 10. Hashem clama. Siglos más tarde, después de Nabucodonosor y sus ondas saquearon al templo santo, el profeta Jeremías clamó: los gentiles profanaron su santuario sin impedimento. ¿Dónde está lo pavoroso de Hashem? Así que Jeremías borró estos términos: reverenciado, en las oraciones. Entonces el profeta Daniel fue testigo de la opresión de los gentiles, de los judíos exiliados, y clamó: ¿dónde está tu poder? Eran tiempos difíciles de nuestro pueblo, tiempos de persecución, de muerte. Y entonces, ¿qué pasó? Que fue borrado la palabra él borró el término el poderoso de sus oraciones. Más tarde los sabios de la gran asamblea determinaron que las cosas tenían que ser vistas de una perspectiva diferente. Hashem muestra su poder, dijeron, cuando los judíos son perseguidos. Sin embargo, controla su ira y furia por muchos años en espera del momento preciso para castigar a los opresores. Así es, ¿no? O sea, Hashem los utiliza como herramientas porque todos son varas, ¿sí? Los utiliza como herramientas para castigar al pueblo por su desobediencia también. Pero, por ejemplo, vamos a ver con Nabucodonosor y luego castiga al pueblo o castiga al rey por haberlo hecho. Entonces el rey puede decir: pero yo soy un instrumento. Entonces él dice que espera su momento preciso para derramar toda su furia, su ira a los opresores. Entonces Hashem muestra su poder cuando Israel está en el exilio.
De otra manera, se explica ¿de qué otra manera, se explica la supervivencia de un grupo de judíos indefensos rodeado por países hostiles? Esto es como un corderito rodeado de 70 lobos salvajes y hambrientos. Más allá de toda duda, de manera consciente o inconsciente, los gentiles están aterrados por Hashem y no se atreven a aniquilar a su pueblo. Y así los sabios de la asamblea ganarán el título de grandes. O sea, por eso es que es grande, poderoso y reverenciado. Aunque en la historia se dejó de pensar que era grande porque sufrían tanto de decir, ¿dónde está tu poder? ¿Sí? Entonces ganaron el título de grandes porque restauraron todas las alabanzas de Hashem. Ellos restauraron, los sabios de la gran asamblea restauraron lo que Moshe proclamó en Devarim 10. Hashem nuestro Elohim es grande, digan grande, poderoso y reverenciado. Entonces cuando llega a los sabios de la gran asamblea, ni siquiera ya era reverenciado ni grande, por todo el sufrimiento que habían vivido. Entonces ellos restauran la alabanza de grande, poderoso y reverenciado. De igual manera, todos los que reconocen la verdadera grandeza de Hashem y la enseñan a otros, merecen llamarse grande. Debemos imitar ese proceder. La máxima forma de alabanza es la imitación. Cuando recitamos estas alabanzas de Hashem, tenemos que decidir seguir su ejemplo, como lo enseña el Talmud en Shabbat 133b. Emúlale. Hashem es poderoso, pero su poder no es ni brutal ni vengativo. Es la fortaleza de la paciencia y de la perseverancia. Hashem tolera por largo tiempo. Los sabios de la gran asamblea se ganaron el título no solo por su visión de atributos de Hashem, se les llamó los Gedole Hadorim, literalmente los grandes, porque emularon los atributos de Hashem y moldearon su comportamiento de acuerdo al de él mismo. O sea que ellos querían moldear en ellos ese comportamiento de bondad, de reverencia. Cuando recitamos esta bendición, decidimos fortalecernos prácticamente en el autocontrol.